Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil, y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Contarles que el día de hoy tenemos una actividad llamada Cuida tu mente, transforma tu vida, estrategias para gestionar el estrés y la ansiedad. Desde el proyecto Aprendizaje para la Vida, promovemos actividades que fortalezcan la salud mental e integral, y por eso el día de hoy queremos compartirles esta actividad. Antes de iniciar, les quiero comentar cuál va a ser la dinámica. Hemos activado el espacio del chat para que nos puedan hacer sus preguntas, sus consultas o dejarnos sus comentarios. Nosotras con mucho gusto vamos a estar recopilándolos y al final de la charla vamos a estar compartiendo todas las preguntas con la persona facilitadora. Muy bien, ahora sí, para iniciar, les quiero presentar a nuestra facilitadora del día de hoy. Ella es María Ángel Vindas García. María Ángel es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica. También cuenta con formación avanzada en terapia focalizada en las emociones y terapia cognitiva, especialmente para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas e insomnio. También María Ángel se encuentra certificada en alta formación en terapia breve estratégica y alta formación en comunicación, resolución de problemas y coaching estratégico. María Ángel además brinda servicios en psicología, en terapia individual, ofreciendo también talleres, charlas y apoyando en gestión de servicios de psicología dentro del ámbito empresarial como colaboradora de El Arte del Cambio. Y bueno, además de tener intereses en estas áreas que ya les mencioné, María Ángel también promociona la salud, trabajando temas como el cuidado integral del bienestar y construcción de vínculos saludables. María Ángel, bienvenida, es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, por la confianza de invitarme a facilitar el espacio de hoy y desde ya muy emocionada de ver a todas las personas que se unieron, mínimamente nerviosa porque siempre es una responsabilidad eh, comunicar sobre estos temas y mínimamente nerviosa y máximamente contenta, que no sé si existe esa palabra, pero les agradezco mucho que me den esta oportunidad de compartirles sobre un tema tan importante. Muy bien, muchísimas gracias, Eh, María Ángel. Te cedo el espacio entonces para que puedas iniciar. Muchas gracias. Aquí lo voy a poner. Vamos a compartir pantalla y me confirman si pueden verla. Ahí la están viendo. Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como se llama la actividad, verán que es estrategias para gestionar el estrés y la ansiedad. Cuando estábamos incluso poniéndole el título, tratamos de ser muy cuidadosas para que no fuera solo no solo enfrentar cuando ya lo estuviéramos teniendo, sino también gestionar incluso desde la prevención del estrés y la ansiedad y no solamente cuando ya estamos ahí, tal vez sintiendo a tope estas emociones. Entonces les voy a pedir que para que comencemos, por favor, déjenme aquí un poquito, entren a este código QR y si quieren, no es necesario, no es indispensable para la actividad, sino ustedes también a manera de reflexión o como observadores de las respuestas de otras personas, lo puedan hacer. Entran al código y si no tienen ahorita la cámara para acceder al código, lo pueden hacer también entrando a esa dirección, a menti.com, y ahí cuando les piden el código, em, pueden ingresar el código que está aquí. Es un ejercicio corto, no es indispensable, nada más sería muy interesante ver las respuestas que ustedes vayan compartiendo. Voy a ir compartiendo aquí para que podamos ver las respuestas que nos pongan. Ahí ustedes están viendo la pregunta que les sale. Correcto. Ok, entonces aquí, una vez que ustedes vayan contestando, me gustaría mucho que al final pongan submit para que se vayan aquí compartiendo las respuestas que ustedes compartan a esta pregunta. ¿En cuáles áreas piensan ustedes cuando están pensando en salud? ¿Qué áreas tienen que atender?
Ahí algunas personas que ya han ido compartiendo, me avisan y vamos viendo que ponen salud integral, en estrés, definitivamente como una parte que puede deteriorar nuestra salud, la parte del espíritu, la parte mental. Y vamos a dar aquí unos minutos más para ver qué otras cosas asocian ustedes cuando piensan en salud. Y si ustedes están viendo ahí, como viene en la pregunta, componentes, porque es desde el inicio tener claro o recordar, si ya lo saben, que la salud tiene varios componentes y no es solo una parte. Veo que también dice cuerpo, ansiedad como algo que deteriora nuestra salud, salud mental como un componente definitivamente determinante de cómo está nuestra salud. Y voy a dar unos segundos más para ver si comparten alguna cosa donde también ustedes pueden ver que hay algunas palabras que salen un poquito más grandes que otras. Y eso tiene que ver con que si hay respuestas que se repiten, la palabra se hace un poquito más grande. Alimentación, tal vez la parte física, mental, algunas personas la han puesto varias y por eso se ve un poco más grande. Y les agradezco mucho que hayan contestado a esta primera pregunta. Vamos a pasar a una segunda y les pido que por favor también vayan compartiendo sus respuestas y si quieren vayan también participando de leer las palabras que las personas nos van compartiendo. ¿Cómo disminuís el estrés y la ansiedad? Entre paréntesis dice pre. Eso es solamente porque es un ejercicio que estamos haciendo al inicio de la actividad. Y luego, al final, a través de Menti o nosotras también compartiendo, ya hacia un cierre de la sesión, vamos tal vez a retomar esa pregunta, escuchando música, bailar, cantar, salgo a pasear, anticipando tareas, dibujando, pintando, yoga. Veo que varias de estas, que son estrategias para disminuir, tienen que ver con la posibilidad de expresar, ¿verdad? De bailar, de ponerse en movimiento, de permitir que esa energía, que tal vez está ahí, no quede dentro de nosotros, pero que pueda expresarse de manera saludable, manteniendo la mente ocupada, respirando profundo. Muchas gracias por las respuestas que han estado compartiendo, también para no solo para iniciar la charla, sino también para entre nosotros mismos todos ir compartiendo estrategias y que no sean solamente estrategias que yo comparta. Todas estas me parece que pueden ser maravillosas y también maravillosas dependiendo del momento en el que se pongan en práctica. Ok, voy a por ahorita. Les agradezco mucho que hayan participado y voy a cerrar esta pantalla para que pasemos a la presentación de nuevo. Me avisan por favor si la pueden ver. ¿Están viendo la presentación PowerPoint o siguen viendo la de Menti? Seguimos viendo la de Menti. Ok, entonces denme un momentito, ya les voy a poner acá. Aquí están viendo la PowerPoint ya. Sí, ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, una de las partes que dijimos que íbamos a abordar en esta, cuando estábamos planeando los contenidos que íbamos a meter, fue por supuesto hablar de cómo la salud, aunque está enfocada en promoción o en estrategias para controlar el estrés y ansiedad, que estarían dentro del componente psicológico, eh, es importante que la salud, una parte, como esté uno de los componentes, tiene todo que ver, mucho que ver con cómo esté otro de los componentes. Entonces, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que es un estado de bienestar en lo físico, que es la parte biopsicosocial, en lo psicológico y en la parte social, es muy difícil o es casi imposible pretender que haya bienestar en una de esos componentes sin que haya, si hay deterioro en otro de los componentes. Por ejemplo, es muy difícil que podamos regular nuestras emociones o que nos sintamos un poco de estrés si físicamente estamos pasando por algún reto en nuestra salud. O que nosotros pretendamos bienestar psicológico, sentirnos tranquilos, relajados, si socialmente el contexto cada vez es más amenazante o de riesgo
o incluso cómo nosotros podemos mejorar nuestra salud física gracias también a atender nuestras emociones. Entonces, por eso puse esta imagen en donde una cosa tiene que ver con la otra, no para dar desesperanza de que si una cosa está mal, ya me pasé en todo, entonces no importa, sino que gracias a esfuerzos que yo haga en atender una de esas partes, sí o sí estoy contribuyendo a otras de las partes de mi salud. Y otros componentes que también se han ido cada vez más visibilizando, no es que hasta ahora sean importantes, pero tal vez cada vez se les ha ido dando también un espacio, es a lo importante que puede ser la parte espiritual, que incluso nosotros a veces decimos, nosotros no nos metemos con su creencia religiosa, con lo espiritual, a nosotros nos corresponde lo psicológico, y sí o sí, si la persona tiene una vivencia de su espiritualidad sana, eso repercute directamente en su bienestar físico y psicológico y social. E incluso muchas veces como la espiritualidad sana puede contribuir a la posibilidad o a los recursos con los que yo hago frente a retos en lo social, por ejemplo. Es muy difícil que nosotros pretendamos promocionar salud física si contextualmente tenemos la imposibilidad de ir a hacer ejercicio porque no tenemos espacios seguros para hacerlos. O que también me encuentre yo psicológicamente si tengo muchas frustraciones porque las condiciones laborales son muy pesadas o hay un espacio físico que no me permite sentarme adecuadamente. Y lo intelectual es también las posibilidades que yo tenga de desarrollar esa parte, el acceso a la educación, a tener espacios de reflexión, a cuestionar. Entonces, aunque esta charla está enfocada en este componente psicológico, todo esto yo siempre quisiera, o si ya lo saben, que nunca lo olvidemos, que está dentro de un montón de componentes, que es muy bonito darnos cuenta, como cuando una parte la vamos enderezando, vamos también logrando que otras se vean beneficiadas y conforme vamos encontrando beneficio, también entonces es más fácil atender otras, ¿verdad? Si yo entiendo mis emociones, tal vez de repente gestiono mis emociones, tal vez puede pasar que empiezo a tener menos dolores de pancita. Aunque por favor no vayan jamás a decirle a un doctor que no lo fueron a visitar, porque yo les dije en una cita que es que como ya están viendo las emociones, no se tienen que hacer sus chequeos generales, porque no es así. Pero atender algunos de los componentes va a ayudar también a que los otros se vayan fortaleciendo. Eh, y ya específicamente en la parte de salud mental, queremos hablar de los factores protectores y de riesgo de la salud mental. Si saben qué es un factor protector, eh, los invito a tal vez compartirlo ahí en el chat y yo lo voy a revisar aquí, y si no también es todo aquello que nos protege frente a una situación que nos puede hacer vulnerables. De eso es un factor protector. Cualquier condición de salud física, cualquier condición social que nos protege frente a alguna situación. Entonces, algún factor protector, por ejemplo, sea el acceso que yo tenga a los servicios de salud. Un factor protector también puede ser la edad. Algunos son factores que se pueden modificar y otros que no son tan fácilmente o no se pueden modificar. Pero siempre la esperanza está en ver que nosotros podemos aumentar los factores protectores que tenemos. Una red de apoyo segura con la que yo pueda compartir es un factor protector, por ejemplo, frente a una situación de vulnerabilidad. No sé, eh, siento mucho estrés porque mañana tengo que estar en la oficina y creo que no me va a dar tiempo de pasar a, no sé, a comprar algunas cosas. Bueno, una red de apoyo que tal vez me diga, tranquila, ¿cuál es el mandado que necesitas? O un factor protector frente a una condición de salud física, tener las posibilidades de hacer ejercicios. Y un factor de riesgo es lo contrario. Cualquier cosa que frente a una situación me pone aún más vulnerable. Entonces, si yo fumo, tal vez frente a una situación respiratoria, hay muchísima más vulnerabilidad si fumo, o más bien un factor protector aumenta las posibilidades de que haya un deterioro en la salud integral. Entonces, para aclarar un poquito más o participar de este tema, vamos a hacer una segunda actividad en donde les voy a pedir, por favor, que conmigo vayan revisando algunos de estos y que en el chat, por favor, me compartan los que quieran y si no, cada uno lo puede ir respondiendo. Ay, disculpen. Em, si piensan que es un factor protector, esto que vamos a mencionar, o si piensan que es un factor de riesgo. Entonces, déjenme ponerlo acá que creo que está en pantalla pequeña.
Si soy una persona aislada, que tengo pocas redes de apoyo, que tengo que resolverlo todo, o tengo la percepción de que yo tenga que resolverlo sola, o las condiciones reales de que me toca resolver y apañar los temas solo, ¿ustedes considerarían que eso es un factor de riesgo o es un factor protector? Si alguno lo quiere poner en el chat, yo lo voy a ir leyendo acá. Ese es un factor de riesgo. Una persona que tenga que resolver las cosas sola, que tenga pocas redes. Si yo tengo una percepción de mí mismo, de que soy capaz de lograr algunas cosas, de que yo me creo con los recursos y además es una percepción realista, ¿eso es un factor protector o un factor de riesgo? Por ejemplo, tengo que presentar mañana un examen y tengo la percepción de sentirme capaz y evidencias que me han hecho darme cuenta que yo lo puedo hacer. ¿Cómo yo me sienta respecto a mí? ¿Es un factor protector o es un factor de riesgo de mi salud? ¿Qué pensarían? Si yo me creo capaz de hacer algo, es un factor protector. Si tengo esta que puse acá de la muñequita celeste, la puse a propósito porque me servía para dos cosas que quería. Si yo tengo condiciones laborales extenuantes, con jornadas súper largas, con pocos espacios para detenerme a comer, ¿sería un factor protector o un factor de riesgo? Es un factor de riesgo. Y la puse también porque quería hablar de un tema que me encanta, que es el sueño. Si yo no busco, tal vez, duermo en espacios poco adecuados, donde no veo que haya una cama cómoda, porque no quiero, porque al final no soy cuidadoso y me quedo dormida donde sea, o porque no tengo las condiciones que me lo permitan, eso sería un factor protector o un factor de riesgo, la calidad del sueño que yo pueda tener. Ese es un factor de riesgo. Si me siento y realmente pertenezco a una comunidad, si soy parte de un grupo y además de un grupo saludable, ese es un factor protector o un factor de riesgo. ¿Qué pensarían de ser parte de comunidad? Un factor protector. Esta otra que puse de la película Intensamente la puse también con dos propósitos. La capacidad de identificar cuando estoy sintiendo enojo. Eso es un factor protector o un factor de riesgo, estar en contacto con mis emociones y poder identificar, ajá, factor de riesgo si no es un grupo saludable. Depende de los grupos a los que yo pertenezca, pueden ser factores protectores o factores de riesgo, exactamente. Y la capacidad de estar en contacto con mis emociones puede ser un factor muy protector. La forma en la que yo gestiono esa emoción puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, que yo diga que estoy triste, pero que no me estoy dando cuenta que lo que estoy es muy enojada, tal vez lo que me haga simplemente como aislarme, pero no me haga poder hacer frente a una situación que me tiene molesta y no poner un límite. Pero si por el contrario yo digo, no, lo que estoy es muy enojada, es un factor protector, porque yo estoy logrando identificar la emoción. Ah, pero como estoy muy enojada, le voy a pegar cuatro gritos a todo el mundo, voy a pegarle a la pared, estoy tan enojada que me voy a gastar en compras, tarjeteando con dinero que no tengo para sentirme mejor. Yo identifiqué cuál es la emoción, pero no estoy encontrando maneras sanas de gestionarlas, porque luego no resolví lo que originalmente me generaba molestia y quedé además con otro problema, que es que ahora tengo una deuda muy grande. Luego aquí pusimos otra yo puse otra que es como un espacio de la naturaleza. Poder tener espacios de recreación seguros y estar en contacto con la naturaleza es un factor protector o un factor de riesgo. Es un factor protector. Está demostrado que poder conectar con la naturaleza de diferentes maneras puede ser un factor protector. Por ejemplo, tener un espacio de recreación para que haya movimiento físico es un factor de protección del componente físico de la salud, que es parte de la salud integral. También, para algunas personas, el acceso a espacios de naturaleza es un factor protector porque fortalece el componente espiritual. Hay personas que enganchan, que conectan con la parte espiritual en espacios que tengan que ver con naturaleza, porque aunque las religiones pueden estar dentro del componente espiritual, no solamente la religión es lo espiritual, es poder conectar, sentirse parte del universo, poder conectar con otros seres vivos, poder respirar aire puro, poder, tal vez si esa es mi manera de conectar como con un poder más grande, llámesele como quieran, por ejemplo, con Dios, si le llamamos así. Si yo tomo alcohol y tal vez pensemos que sea alcohol un poquito más de las cantidades permitidas o alcohol y luego me expongo a manejar, ese sería un factor protector o un factor de riesgo.
sería un factor de riesgo. Y aunque yo no pienso que tomarse algún traguito sea necesariamente un factor de riesgo, sí está como cada vez más estudiado que uno puede prescindir completamente del alcohol o si toma, asegurarse que sea mientras no lo llegue a ser un factor de riesgo, ¿verdad? Que ponga en riesgo mi salud física, que me permita, que haga que yo tal vez tenga comportamientos de los que luego me voy a sentir muy mal, muy avergonzado, y eso vaya a interferir luego con la percepción que tengo de mí mismo, porque hice esta cosa, porque tengo vergüenza, porque no te quiero ver a la cara, porque dije algunas cosas, porque me expuse y manejé y pudo haber sido un riesgo o lo fue, porque físicamente me puede hacer daño. Entonces, aquí tenemos esta primera actividad. Voy a continuar, voy a pasar la diapositiva y tenemos algunos más que ustedes por favor me van a ayudar a identificar, si son factores protectores o factores de riesgo. ¿Qué pensarían si yo tengo acceso a educación? Y no solo tengo el acceso a la educación, sino que tengo materiales para poder sacar provecho de esa... Pucha, disculpe. Si yo tengo acceso a los materiales para poder sacar provecho de ese privilegio, de tener el acceso a la educación. ¿Ese es un factor protector o un factor de riesgo? ¿Ahí lo están viendo o no lo están viendo? Es que yo no lo estoy viendo. Sí, lo estamos viendo, nos están contestando que protector. Ah, ok, perfecto. Espérense que es que lo que tengo abierto es esta de acá. Ujú. Si yo tengo la posibilidad de hacer ejercicio físico, y digo la posibilidad porque yo tengo claro que hay momentos donde no es solo una cuestión de voluntad o de motivación, es una cuestión de tiempo para hacerlo, acceso a los recursos, condiciones, y si no es de manera impuesta, o si tal vez yo me permito hacerlo, pero no me impongo que de un momento a otro tengo que ser capaz de hacer 5 horas a la semana, sino que me doy chance de hacerlo poco a poco. El ejercicio físico, la mayor parte de las veces, es un factor protector. Y digo la mayor parte de las veces porque tal vez si estoy recuperándome de una lesión, ahí más bien reposar y permitirse no mover tanto el cuerpito mientras se recupera es un factor protector. Si yo, este circulito yo lo puse pensando en si yo soy capaz de poner un límite, de detenerme antes de tal vez dejarme llevar en impulsividad, ese es un factor protector o un factor de riesgo. Como la posibilidad de poner límites saludables. Ese es un factor protector. No solo ponerle límites a otros, sino a mí mismo, antes de dejarme llevar por impulsos, tener un tiempo para detenerme porque puedo gestionar la emoción. Luego puse este otro circulito que ven acá, que es pertenecer, ¿verdad? Como lo que hablamos al inicio de la espiritualidad, que cómo esté mi vivencia de la espiritualidad, si es una vivencia saludable, que me haga sentir parte de una comunidad, que me recuerde que en una comunidad que yo soy amada, si yo siento que tal vez puedo tener espacios para conectar con algo más grande, la vivencia saludable de la espiritualidad es un factor protector. Si yo tengo espacio para dormir suficiente, un sueño de calidad, no solo en que sea un buen sueño, sino las horas que necesito. Ese es un factor muy protector de muchos de los componentes de la salud. Entre mejor yo duerma, mi sistema inmunológico se fortalece, mi sistema endocrino regula mejor las hormonas o hay hormonas que son las hormonas que se secretan más o menos durante el sueño o durante los momentos de estar despierto, las funciones cognitivas mejoran, yo puedo tener mejor memoria, estoy menos impulsivo. Luego también otro factor que puede ser protector o de riesgo es la genética. Es los componentes, las predisposiciones genéticas que yo tenga, que no necesariamente significa sentencia, porque también está la parte de la epigenética, que es en el ambiente lo que puede detonar algo que genéticamente tengo, o más bien disminuir las posibilidades, aunque mi genética tal vez no fuera tan favorable. La posibilidad de experimentar todas las emociones e identificarlas es un factor protector o un factor de riesgo. Y no solo como hablamos, identificarlas, sino también saber que cada emoción tiene diferentes maneras de gestionarse. Por ejemplo, el miedo, una forma es enfrentándolo, ¿verdad? El miedo, eh, enfrentándolo porque no es un riesgo enfrentarlo. No es que si yo le tengo miedo a un león,
la estrategia sea que voy y enfrento al león, pero tal vez si yo tengo miedo de hablar en público y yo me doy la oportunidad de identificar que lo que siento es miedo y que necesito para poder hacerlo y me voy sintiendo cada vez más capaz, es diferente a cómo se enfrenta la alegría. La alegría se gestiona diferente de cómo se gestiona el miedo. Y luego, eh, la última que puse acá es una candelita refiriéndome a las posibilidades que yo tenga de tener espacios para atravesar o gestionar los duelos, y no solo duelos de muerte de alguna persona, sino los duelos de relaciones de pareja, de tal vez una oportunidad que estaba esperando que no se pudo concretar, de un trabajo que termina, de un proyecto que estoy haciendo el cierre de una etapa de mi vida para pasar a otra. Entonces, ¿qué tantos factores protectores hayan tenga la persona para hacer frente a los duelos o a los dolores por pérdidas, es también un factor protector o de riesgo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde eh, solamente, más que solo hablar del manejo del estrés y la ansiedad, también de la prevención del estrés y la ansiedad. Y la primera pregunta que yo quise poner es si está mal sentir estrés y ansiedad, porque en ocasiones tal vez no es solamente que la estrés y la ansiedad se tengan que prevenir o disminuir siempre. En realidad, un buen planteamiento de incluso el título podría ser prevención y manejo del estrés y la ansiedad, o prevención del estrés y la ansiedad incapacitantes, o del estrés y ansiedad que me evitan funcionar o hacer frente a algunas situaciones. En realidad, percibir estrés es una respuesta súper natural frente a algunas circunstancias, e incluso el estrés me podría permitir en ocasiones reaccionar de maneras muchísimo más funcionales a algunas situaciones en donde estar relajado no sería saludable. Si yo veo que hay un trueno y una rayería y yo me empiezo a estresar, ese estrés tal vez me ayuda a mí a darme cuenta que necesito ir a ponerme en un lugar seguro. Lo que sí es de riesgo es estrés tan alto que no me permita funcionar o reaccionar a una situación, o el estrés crónico, porque nosotros no es, nuestro cuerpo no está para poder tolerar el estrés crónico, o aunque lo tolere, eso deteriora la salud. Y la ansiedad, de nuevo, gracias a que yo me puedo sentir un poquito ansioso porque mañana tengo un examen, porque yo hoy tengo la presentación y entonces eso hace que yo la practique. La ansiedad no solo es esperable, sino que es muy saludable. Cuando deja de ser saludable es cuando hay mucha o la gestionamos mal. Estoy muy ansiosa porque mañana tengo que ir a hacer, tengo la charla en la Castro Carazo y eso me tiene emocionada y me tiene ansiosa. Y como estoy muy ansiosa, entonces como toda la noche. Yo no estoy en contra de que las personas coman, jamás, pero sí de que yo no la gestione. La forma de gestionarla es practicar, preparar una presentación, repasar algunos conceptos. Pero al final, si yo no sé gestionar la ansiedad, aunque yo identifique que estoy ansiosa, al otro día lo que puedo tener es que no me he preparado y además tal vez estoy con una indigestión. Entonces, el estrés y la ansiedad son términos a los que no hay necesariamente que tenerles miedo, solamente encontrar que son valiosos en los momentos adecuados, y es muy valioso saber gestionar cuando nos estamos sintiendo así. Gracias a que hay un pico de cortisol en las mañanas, es que nosotros nos despertamos, y a que bajan el cortisol y aumenta la melatonina, es que podemos transicionar a sueño reparador. Entonces, el estrés y la ansiedad en sí mismos no son un peligro, es que sean de forma crónica o que se gestionen mal. ¿Y cómo podemos prevenir y manejar esos excesos o esas maneras crónicas? Bueno, aumentando en la medida de nuestras posibilidades los factores protectores de los que hablamos hace poco. Si yo veo que yo no tengo red de apoyo, bueno, tal vez sea momento de buscar espacios donde yo pueda conectar con personas que tengan intereses y valores similares a los míos. Si yo veo que yo no estoy haciendo mucho ejercicio físico, ¿cómo puedo aumentar esas posibilidades? Un factor protector importantísimo que no estaba en los ejemplos, y que dicha que lo voy a mencionar, si no me hubiera preocupado que no lo dije, es cómo nos alimentemos. Es súper, súper importante, y la alimentación puede ser súper protector, o la forma en la que nos alimentemos puede ser un factor de riesgo. Y tal vez en ese tema no voy a ahondar demasiado por el tiempo y porque yo no soy nutricionista ni es mi área de expertise tampoco en psicología, pero no se trata de empezar a tener una mala relación con los alimentos o pensar que algunos alimentos son malos o son buenos, pero sí que cómo esté nuestro intestino y cuáles alimentos y cómo los consumimos y cómo nos relacionemos con los alimentos puede ser de muchísima protección o de mucho riesgo.
y disminuir los factores de riesgo, ¿verdad? Si fumo, si no tengo redes de apoyo, si tengo un contexto laboral que no me es favorable. Habrá algunos factores de riesgo que no podemos modificar y habrán otros que, aunque son modificables, tal vez este no sea el momento el que podamos hacer de un momento a otro eso. No podemos ir tal vez ir renunciar nada más mañana porque me di cuenta que el ambiente no es saludable para mí, pero sí ser conscientes de eso para que en la medida de las posibilidades nos movilicemos hacia aumentar los factores protectores de nuestra vida. Por ejemplo, si yo sé que tengo un trabajo que me genera estrés, yo podría aumentar factor protector el día antes, cuidando la higiene de sueño, las condiciones en las que me voy a dormir, porque va a ser mucho más manejable llevar un día estresante de trabajo después de una noche en donde he podido disfrutar de un sueño de calidad, que si además de que tengo un trabajo tal vez que me genera mucho estrés, llego sin haberme alimentado bien, casi no he dormido, no puedo hacer ejercicio, no aprendo cómo comunicarme y entonces además tolero cosas que yo de forma respetuosa hubiera podido ponerle límite. E igual, eh, si tengo factores de protectores, ¿cómo puedo multiplicarlos o mantenerlos? A veces yo hago ejercicio y hay factores protectores que se convierten muy protectores porque yo logre mantenerlos, ¿verdad? Hacer ejercicio un día, hacer ejercicio varios días. Y es muy importante que en este esfuerzo de multiplicar los factores protectores, también seamos muy realistas de que no tiene que ser todo perfecto de un momento a otro. Eso puede ser un factor de riesgo incluso. Ser muy perfeccionista, hacer de todo o nada. Si ya no hice ejercicio hoy, ya no hago entonces en el resto de la semana, o porque hice hoy, tengo que hacer todos los días. Eso puede ser un factor de riesgo, más bien empezar a estresarme mucho, queriendo que haya presente en mi vida un montón de estos factores que más bien quiero que estén presentes para estar menos estresado. Entonces, esa es una forma de prevenir y manejar estrés y ansiedad. Es estrés y ansiedad en cantidades que no queremos o por un tiempo más del necesario para ayudarnos más bien a funcionar mejor. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde hablamos de técnicas específicas que nos ayudan a prevenir y a manejar en momentos de estrés y ansiedad en esa connotación de la que les hablé, el estrés crónico o la ansiedad crónica, o tal vez en momentos donde no corresponde o que no nos permite hacer frente a una situación. ¿Ustedes me están oyendo? ¿Están viendo bien la presentación? Correcto. Sí, ok. Entonces les puse esta imagen porque eh, cuando se habla de técnicas para prevenir el estrés y la ansiedad, aunque sí vamos a hablar de las técnicas típicas o más conocidas, em, ojalá que podamos trabajar, disminuir estrés y ansiedad antes de que estemos en un estado de que es la gota que va a derramar el vaso, sino que una manera es haciendo lo posible, lo que esté en nuestras posibilidades, para evitar que el vaso se nos llene. Siendo el vaso, digamos nosotros, y que se llene, siendo el agua, el estrés y la ansiedad. Antes de que la gota, que ya definitivamente nos derramó el vaso, ¿cómo podemos hacer para andar por la vida con ese vaso sin que esté a tope? Entonces hay que evitar, ojalá, que el vaso se derrame. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, aumentar factores protectores, como tener hábitos saludables. Ya hablamos de eso, hacer ejercicio físico, cuidar cómo está mi alimentación, tener hábitos de sueño, ver cómo están mis vínculos. Tener rutinas ayuda mucho porque la ansiedad es como esta inquietud por el futuro. Y si yo no tengo rutinas establecidas, puede ser que no sea tan extraño que yo ande muy ansioso porque yo no tengo idea de qué me depara cada día. Si yo no tengo las rutinas para sentarme a hacer pagos, si yo tal vez tengo muchas cosas que hacer y no me hago un cronograma o una agenda, si yo... Hay una frase que me gusta mucho que es, no me la inventé yo, tengo que reconocerlo, pero la uso un montón. Un buen día empieza con una buena noche y una buena noche empieza con un buen día. Entonces, yo puedo tener un buen día si yo tengo la rutina del día anterior de acostarme a tiempo, de dejar la ropa lista, de haber quitado electrónicos, de haber tenido tal vez una conversación incómoda que se dieron las condiciones para que yo tuviera antes y evita que yo me vaya a dormir como tal vez hasta tener pesadillas o seguir pensando en eso. Y eso ayuda a que yo empiece bien mi día. E igual, esa sería la parte de un buen día, empieza con una buena noche. Y también una buena noche empieza con un buen día. Hay una doctora que se llama Amelia Vargas, que ella es especialista como en medicina de calidad de vida, que ella dice que para poder dormir bien,
para que tengamos una buena noche, tenemos que ser muy intencionales en lo que hacemos desde que nos despertamos. Despertarme y recibir luz del sol ayuda a que yo ya vaya poniendo en marcha ¿verdad? Lo que yo necesito para que ya mi cuerpo sepa que ya me desperté, para que llegue el momento después de varias horas de estar despierto, que ya mi cuerpo sepa que es hora de ir bajando revoluciones. Por favor, si reciben sol, que no sean demasiados minutos, nada más que ya su cuerpo sepa que ya es momento de empezar el día y con bloqueador. Una buena noche empieza con un buen día en que si yo durante el día voy aprovechando el tiempo, no tengo luego que trasnochar tanto porque durante el día tal vez no aproveché las horas de trabajo, entonces luego que estar madrugando sacando todo el trabajo que no pude hacer en el día porque tal vez me deje llevar en la tentación de quedarme viendo un programa recreativo, que no tiene nada de mal, pero tal vez en ese horario no, o si comí muy pesado desde el almuerzo y después en un café muy pesado y después en la tardecita también, me va a costar un poco más dormir porque tal vez digestivamente haya como un poquito más de pesadez. Entonces esa frase es como un muy buen resumen. Cuidar cómo voy a dormir empieza desde cómo me despierto, desde cómo aprovecho el día para poder irme a dormir tranquila de que saqué mis pendientes. Y para poder despertar bien es cómo estuvo desde la noche anterior, lo que yo me ayudé poniendo un despertador, si yo sé que me cuesta un poco despertarme, porque voy a amanecer un poco alterada si amanezco a la carrera. Luego también generando espacios agradables, buscando hasta que los espacios físicos sean espacios bonitos. No es lo mismo cómo yo puedo prevenir estrés si tengo una oficina o un escritorio lleno de cosas muy desordenados, necesito presentar tal vez alguna tarea y no me acuerdo ni a dónde dejé el libro. Entonces eso me ayuda a evitar llevarme al límite, a que ese vaso esté lleno, 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 y luego yo espero que con una respiración de 5 minutos yo pueda manejar el estrés, pero si yo vengo poniendo en práctica estas estrategias de prevenir llegar a estar así, eso es muy valioso e incluso yo me atrevería a pensar que muchas veces más valioso que solo las estrategias que yo haga en el momento donde ya estoy a tope. También tener un sentido de vida y valores, eso ayuda mucho a prevenir estrés y ansiedad. Con valores, yo no quiero, y no es el tema de la cita, venir a dar aquí como una cátedra de moralidad, pero los valores refiriéndose a las acciones o las cosas que le dan sentido a lo que yo hago cada día. Si yo hoy me desperté temprano porque yo tengo claro que quiero ser una profesional eh, que hace bien su trabajo y quiero llegar a tiempo, ¿tiene sentido para mí cuando suena esa alarma despertarme? ¿O tiene sentido para mí si yo quiero ser una amiga presente cuando yo puedo en la noche hacer una llamada a una amiga? Entonces, si yo tengo claro la persona que quiero ser y lo que es prioritario para mí, es más fácil luego que mis acciones del día a día yo las pueda determinar si van en función de eso que yo he priorizado, que para mí es un tema valioso. Yo quiero ser una buena mamá, entonces tal vez tiene sentido porque yo recorto algunas horas de trabajo. O yo quiero ser, tengo un examen y quiero sacarlo muy bien. Le encuentro sentido a, pucha, no diría, porque yo no estoy disfrutando con mis amigos y estoy aquí metida en una oficina, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué estoy haciendo eso? Bueno, es porque tengo el valor, la meta de que quiero hacer este examen porque quiero hacerlo bien. Entonces, cuando uno define como el norte, es mucho más fácil que las acciones vayan encaminadas, pero a veces hay acciones que sueltas, no es tan fácil valorar si tienen o no tienen sentido para mí. Luego, la percepción de las situaciones también es importante. Y ahí se trabaja con terapia cognitivo-conductual o cada uno por su lado lo puede trabajar y si encuentran dificultad pueden acudir a terapia o buscar estrategias respecto a, no es lo mismo decir, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, esto es demasiado grave, decir, bueno, esto que me está pasando no me resulta tan agradable, hay posibilidades de que yo lo pueda mejorar, con qué puedo contar al respecto. Em, si yo percibo, uy, esta persona que pereza, que solo me reclama, ya estoy harto, este es el compañero de trabajo que más pereza me da y no hace absolutamente nada, es diferente a si yo percibo, esta persona ha quedado un poco mal con los tiempos de entrega, tal vez sea importante tener una conversación para entender qué está sucediendo y si tenemos que modificar un poco las distribuciones de las tareas. O si yo percibo una situación como, ay, qué pereza, ya está lloviendo, ya se pasó en todo, es como está lloviendo, cuando empieza a llover, valdría la pena que yo salga con un poquito más de tiempo de mi casa. Y yo sé que son cosas que les estoy pidiendo que a veces con las circunstancias ahorita que tenemos no son tan sencillas,
pero definitivamente como percibamos algo, nos puede hacer circunstancias pesadas todavía más pesadas. Y y comunicarnos y poner límites a tiempo nos puede evitar mucho estrés y ansiedad. Si me dicen, puedes hacer esta tarea, puedes hacer esta otra, y cuando me doy cuenta me comprometí para 5 cosas mañana, o alguien que me pide dinero, y yo no encuentro cómo decirle que no, y entonces presto dinero que después tal vez no me pagan, y estar con el estrés económico es un deteriorante clarísimo de la salud y genera mucho estrés y ansiedad. No ponerme límites a mí mismo, y entonces no, esta frase de porque yo me lo merezco, no quisiera venir a decirles que cada uno no es digno de todas las cosas hermosas del mundo, pero a veces el porque yo me lo merezco hace que incurramos en gastos que luego yo no merecería estar en semejante estado de estrés, pero si tengo una tarjeta que sobrepasa por completo mi capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, poder poner límites con otros o limitarnos a nosotros mismos de manera saludable nos evita mucho que ese vaso llegue a tope. Y también podemos desmitificar, por ejemplo, en función de la salud, eh, cómo tener como acceso a las emociones, a cómo se gestionan, a acercarnos un poco más a este tema, a desmitificar cosas que porque yo estoy triste y eso está mal, o que todo está absolutamente en la actitud. Eso también ayuda mucho a prevenir estrés, la posibilidad de decir, me estoy sintiendo triste, e incluso tener una red de apoyo que diga, ¿qué necesitas? En vez de decir, no, no, pero usted sea positivo y reprimir alguna emoción. Eso también puede generar mucho estrés, mucha ansiedad. Las dificultades atenderlas a tiempo, y un ejemplo muy sencillo, pero muy valioso es, mm, no sé, tengo un dolor de muela, entonces tal vez a tiempo saco mi cita, en lugar de que sea que ya no aguanto el dolor, que hago todo más complicado porque me tuvieron que quitar la muela o porque hay una infección. Y de nuevo, yo tengo claro que esto no tiene que ver solamente con voluntad. Es la posibilidad de tener acceso a los recursos, es la posibilidad de tener un trabajo que me permita tomar el tiempo si tengo que ir a una cita, es la posibilidad de también poder haber guardado el dinero para poder pagarme una cita, porque también pude poner un límite en tal vez algunos gastos que no fueran urgentes. Pero hay algunas cosas que aunque no son solo voluntad, hay algunas que sí requieren de nuestra parte un poquito de prevención y organización. Las condiciones laborales dignas, como ya lo mencioné, tener espacios comunitarios que nos permitan sentirnos parte de algo, que nos parte de una comunidad, que nos permitan espacios de recreación, sentir que pertenecemos, que somos vistos, que somos escuchados, que somos tomados en cuenta. Eso es un factor protector muy importante. Y déjenme revisar porque aquí la, la barbita me está tapando la que está debajo de condiciones laborales dignas. ¿Alguien me la puede decir, por favor, para no cerrar la pantalla? Acceso a servicios de salud y Muchas espacios gracias. comunitarios. Esta de acceso a los servicios de salud, por supuesto, que es muy difícil. O piensen ustedes, ¿verdad? Cómo uno le puede decir a alguien, vea, haga ejercicios de escritura, ¿verdad? Que es una estrategia para gestionar estrés y ansiedad. Escriba un poco en las noches cómo se siente, entre en contacto con sus emociones. Claro que esa es una excelente estrategia, pero si yo no tengo accesos a servicios de salud y yo todas las noches escribo de cómo ya no aguanto la rodilla o cómo estoy esperando o necesito hacerme un hemograma, porque parece que algo que no está funcionando y que tengo que atenderlo a tiempo, por más estrategias de escribir, y 50 cuadernos puede escribir uno, que si uno no tiene cómo hacer frente a esas cosas que le están generando preocupación, no puede ser a punta de respiraciones o de hacer escritura que yo espere poder contener o gestionar o disminuir el estrés y la ansiedad. Tener el acceso a la educación y a los servicios y a las redes de apoyo es un factor protector, y entonces también eso ayuda como a entender cómo el tema de la salud integral es un tema no solo individual, es un tema también de cómo sociedad, entre todos podamos ayudarnos lo mejor que se pueda. Y yo también tengo claros que a veces no solo depende del grupo de personas que estamos acá, sino ojalá de grupos que estén en espacios de liderazgo que también velen por el bien común. Y ahora, para ir cerrando, vamos a hablar de estrategias de cuando, bueno, ahora sí, ya estoy sintiéndome mal. Es cierto que en otro momento puedo poner un poquito más de atención a qué comí o a qué estoy comiendo. Claro, es mejor idea si yo me acuesto más tempranito, pero ya estoy a punto del colapso. Ya la gotica que derramó el vaso está a punto de explotar
Y ya que estoy aquí, ¿qué puedo hacer cuando siento que ya estoy al borde? Ojalá que no se nos olvide este momento para que luego podamos, a partir de recordar que me sentía así, evitar. De nuevo, a mí me pasa que a veces me gusta mucho como apuntarme a actividades. A mí me encanta, no sé, si me invitaron a una fiesta de cumpleaños y luego un cafecito en la tarde. Entonces yo digo que sí a todo porque me encanta y porque además que sepa sentirse parte de una comunidad es muy importante. Pero a veces me pasa que estoy en el almuerzo, ya a la hora del café, y digo, ya voy para allá, pero a mí se me olvida que las calles últimamente en este país no me permiten que yo llegue de un lugar a otro en 25 minutos o en 15 minutos, tal vez cuando antes eso sí era posible. Entonces ya estoy a punto de colapsar, ya me están llamando que por qué no he llegado, tal vez yo llevaba el piquito seco para el café y ya yo estoy a punto de colapso. Tal vez ese no sea el momento de hacer un cronograma, de poner límites y decir, no, no puedo ir y yo con el queque seco, ¿verdad? Que tal vez era importantísimo. En ese momento yo sí puedo poner en práctica estas, que son como para apañar el momento crítico. No voy a ponerme a, ¿verdad? Quiero pegar 4 gritos, tal vez estoy tan desesperado que sí necesito como regularme un poco, pero que a mí tal, ojalá no se me olvide este momento para que la próxima vez yo pueda poner un límite de decir, bueno, tal vez a esta actividad no podría apuntarme, yo puedo llegar, pero mejor que alguien más lleve lo más importante del cafecito porque tal vez llegue un poco más tarde. Entonces, que estos momentos críticos me ayuden a luego hacer modificaciones en conductas preventivas y que esas conductas que yo pueda hacer preventivas me ayuden a disminuir al máximo las posibilidades de verme a mí misma en momentos críticos. Entonces, hay estrategias que se pueden usar para bajar revoluciones, hay estrategias que se pueden usar para expresarnos saludablemente, porque la expresión es importante, pero no es lo mismo, como les dije antes, pegarle 4 gritos a alguien en la calle que poder irme a un espacio vacío y pegar gritos porque necesito sacarlo. Y también estrategias para usar específicamente en el momento sin que me lo haga peor. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy demasiado estresado y estoy tan estresado que entonces agarro todo lo de mi escritorio y lo reviento contra el piso. Tal vez eso en el momento me ayuda a descargar, pero es que el problema es que eso que yo hice para descargar luego me dejó peor, porque entonces ahora me quedé sin compu, hay un charco en la oficina, mis compañeros ahora como que les da un poco menos de confianza, tal vez como, ¿verdad? Mi capacidad de regularme y tal vez ni siquiera me resolvió lo que yo necesitaba resolver. Yo puedo pegar 4 brincos, pero tal vez es mejor si yo voy y, y empiezo a hacer jumping jacks en el baño, pero no dejé la computadora reventada en el piso. Entonces, esas también las vamos a ver. Bajar revoluciones. ¿Qué puedo hacer para bajar revoluciones? Hay una estrategia que se llama, eh, aquí pusieron una cosa en el chat, ¿verdad? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Pero con gusto. Dicen, o llego, en relación al comentario que acabas de hacer, o llego tarde y de mal humor al café y termino peleándome con una amiga o amiga del grupito. Ajá, exactamente. Entonces, tal vez originalmente uno dice, no, es que yo vi que en la charla o yo ya sabía que los vínculos son importantísimos. Ah, pero llegué tarde, entonces yo ya llego, ¿verdad? Como de mal humor. O tal vez un amigo me llegó y me dijo, ay, te estábamos esperando. Pero yo llegué así con la gota que ya derrama el vaso y yo a la defensiva digo, pero ¿por qué me estaban esperando? No todo el mundo, siempre a mí me toca todo, ¿verdad? Entonces, un espacio que originalmente hubiera podido ser un factor protector termina siendo de riesgo porque me pone en una situación tensa, deteriora mis vínculos, la forma en la que yo me percibo a mí misma también es diferente. Entonces, sí, muchas gracias por ese ejemplo. Entonces, para ya bajar revoluciones, podemos usar la estrategia de la relajación muscular progresiva, que les voy a ir diciendo cómo se hace cada una, un poquito resumido, pero a mí me interesa que las tengan claras y que son estrategias que funcionan bien y funcionan y además funcionan si se usan en el momento oportuno, ¿verdad? Si yo estoy muy estresada porque eh, no sé, me siento muy estresado porque me están haciendo una pregunta, entonces ahí no me sirve decir, ok, voy a empezar a hacer estos ejercicios de relajación muscular, que es que hago un escaneo por todo mi cuerpo mental y desde los pies hasta la cabeza voy cada músculo tensándolo, cuento unos segundos, puedo contar hasta 5 y luego suelto. Mis pies los tenso y suelto. Mis pantorrillas las tenso y suelto. Y eso me ayuda a relajarme. Esa sensación de tensar y soltar
ayuda a que yo pueda entrar en un estado de relajación. Pero eso utilizado en los momentos oportunos. Si yo tengo un niño que me está pidiendo que le dé comidita o una persona me está preguntando algo, no es el momento para ponerme a hacer una relajación muscular progresiva. Tal vez ese sea momento de detenerme de un montón de cosas y atender la necesidad urgente. Y todas estas es la estrategia y la estrategia utilizada en los momentos oportunos. Luego las respiraciones profundas sí es cierto que ayudan a relajar. Lo que pasa es que las respiraciones profundas tienen un valor de que en el momento en el que me estoy sintiendo muy abrumado lo puedo hacer, pero también las respiraciones profundas son una excelente estrategia preventiva, porque así yo todos los días hago ejercicios de respiración, activo mi sistema nervioso parasimpático diario. Entonces, me estoy estresando un poquito durante el día, hago ejercicios de respiración sin esperar, estando ya en la punto de la gota que va a derramar el vaso y me regulo un poco durante el día. De nuevo, el día a día, las carreras de cada día me van activando sistema nervioso, la parte del sistema nervioso simpática, que es la que tiene que ver con alerta, y hago una respiración y entonces durante todo el día me ayuda a irme regulando. Más que ya estar en el tope del estrés, cuando apunta a respiración, quiero balancear algo que hubiera sido mejor durante todo el día, ser cuidadoso de ir regulando. Las respiraciones funcionan y si en algún momento me siento muy abrumado y tengo el espacio para hacerlo, puedo detenerme un momento y respirar. Inhalando y exhalando. Y con una respiración un poco más consciente de lo que estaríamos haciendo por default, ¿verdad? Sino que al momento de detenerme e intencionalmente respirar, prestar atención al momento en el que entra el aire, sostener el aire un ratito y a propósito exhalar más despacito, eso puede ayudar a que mi sistema de relajación se active. Otra de las estrategias que hay es hacer ejercicios de atención plena, que también se llama ahora mindfulness, y es si me siento muy abrumado, si siento que estoy pensando en demasiadas cosas a la vez, si estoy más en mi cabeza que en lo que estoy, puedo hacer un ejercicio de atención plena. Eso puede servir, por ejemplo, voy a prestar atención al momento en el que como, mm, eh, prestar solamente atención a esa comida. Si estoy lavando los platos, porque para poder hacer ejercicios de atención plena no necesariamente tenemos que estar todos en capacidad de sacar 2 días de retiro profundo en el Tíbet, sino que yo puedo hacer ejercicios de atención plena en las actividades cotidianas que me ayudan a poder estar más en el momento presente, porque muchas veces la ansiedad viene de estar anticipando, de estar imaginando escenarios catastróficos que nada me indica que tengan por qué suceder. Entonces, hacer ejercicios de atención plena lo que va permitiendo, tanto en el momento de crisis como de forma preventiva, es que yo sea capaz de conectar con el momento presente, de estar en lo que estoy, que además me sirve para recordar. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que parece que uno tiene como déficit atencional y en realidad es déficit atencional, pero no es porque no soy capaz de tener atención, es que si le estoy poniendo atención a 5 cosas a la vez, no hay atención que aguante para retener todas. Entonces, si yo estoy en una conversación, es un excelente momento para hacer un ejercicio de atención plena. Estoy en la conversación, poniéndole atención a ese diálogo y gracias a la atención que le pongo, es mucho más fácil que eso quede en mi memoria. Estoy lavando los platos. Tal vez me permito por un momento desconectarme de un montón de ansiedad, de escenarios catastróficos, de repasar cosas que del día a día y le pongo atención a cómo cae el agua sobre mi piel, a cómo se siente ese frío, a cómo se sienten las yemitas de mis dedos, cómo estoy respirando mientras yo lo haga. Y de nuevo es la estrategia en el momento oportuno. Yo puedo hacer atención plena unos minutitos en la mañana cuando me estoy bañando, cómo huele el jabón, cómo se siente la agüita caliente. Y eso también me ayuda a regularme en el día. Por supuesto que yo sé que no me puedo poner a hacer atención plena 45 minutos cuando hace media hora entré a trabajar. Y la estimulación de los sentidos es una estrategia que incluso puede estar como una ramita de la atención plena. A veces si yo me estoy sintiendo muy abrumado, tengo, no sé, estoy muy molesto porque algo recién pasó, puedo en ese momento ubicarme en tomar una flor o ver la tapa de mi perfume o mi colonia, no, eh, oler algo rico y prestar atención a ese olor como una forma tal vez de tomar distancia de algo que me tiene muy abrumado. También una forma es con temperatura fría, que a eso nos vamos a ir en un ratito, o prestar atención a algo sensorial. Entonces me siento muy estresado, puedo
Si no tengo como uno de los juguetitos sensoriales, que no sé si los han visto, de estos pop-its o de cositas como con arroz dentro, yo puedo simplemente empezar a tocar el sillón o la tela de mi ropa y eso me ayuda a bajar un poco si yo siento que ya ese vaso está a punto de reventarse. Y aquí un dato curioso que les quería compartir es si ustedes saben por qué en los ejercicios de respiración se sugiere que el momento de exhalar dure un poquito más que el momento de inhalar. Y yo misma les hago la pregunta y yo misma se la voy a responder, que eso es porque cuando nosotros hacemos ejercicios de respiración, nosotros, aparte de lo que queremos es dejar de prestar atención un momento a lo demás para entrar en contacto con mi respiración, ¿verdad? Y también, dependiendo del momento en el que yo lo haga, cuando exhalo, ese ejercicio físico de exhalar un poco más lento y exhalar desde lo diafragmático, desde el abdomen, y no desde el pecho, y ustedes se pueden poner las manos acá y no hacer así, sino ver como que desde el abdomen se vacía el abdomen. Ese ejercicio de contracción estimula un nervio que se llama el nervio vago, un nervio que es el nervio más largo que tenemos, que tiene terminaciones casi que en muchas partes de nuestro cuerpo. Y ese ejercicio de exhalar lentamente ayuda a estimular el nervio vago. Y el nervio vago estimulado lo que ayuda es a activar el sistema de relajación. Por eso no es casualidad que el ejercicio de respiración se haga diafragmático, porque ese movimiento es el que estimula más ese nervio y además la exhalación se haga más lenta, porque el movimiento en la exhalación es el que más ayuda a que ese nervio se active. Y al activarse, activa la parte parasimpática de nuestro sistema nervioso, que es el que está a cargo de permitir relajación. Entonces, ahí les dejo ese dato. Otra forma de regularnos es expresar saludablemente. Entonces ustedes dijeron, yo salgo a bailar, yo puedo escribir, puedo tener una conversación. Si yo estoy muy molesto y estoy a punto de explotar, yo no tendría por qué tolerar o retener eso. Pero yo puedo entonces decir, necesito que vayamos a tener una conversación, hay algo que me está molestando y necesito hablar con vos de una manera en la que lo podamos gestionar. Por supuesto, va a ser muy fácil hacer uso de este recurso si de manera preventiva yo he tratado de aprender estrategias que me permitan tener ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Y entonces por eso hay cursos de comunicación asertiva o yo puedo también investigar por mi cuenta, hacer uso de la tecnología que en algunos momentos no es tan favorable y en otros momentos la tecnología es una herramienta buenísima. Puedo salir a bailar, entonces si estoy muy estresado, mi cuerpo necesita moverse y entonces bailar es una excelente forma. Expresarme también, si yo tengo muchas ganas de mover mi cuerpo, yo me puedo mover, pero no es lo mismo si yo me muevo golpeando un almohadón, que está bien, me permite sacar, a que si yo lo que me muevo es golpeando a todo el mundo que me está pasando al frente. Entonces, expresar lo que es eso que yo estoy sintiendo, esa emoción que tal vez está como muy presente, mucha ira, es como mucha energía ahí en disposición que necesita salir. La forma en la que yo saque eso es lo que va a ayudarme a que sea una manera saludable de gestionar el estrés y la ansiedad. El dibujito que sale ahí de una libretita es una persona que está escribiendo. Y eso también es una estrategia que se utiliza. Si yo estoy muy molesto, yo tenía un conocido que estaba pasando por un momento de mucha molestia y de mucho dolor. Entonces él nos enseñaba, pero un montón de hojas escritas, 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 escritas. Una profesora decía, ya logré sacar el ácido y después de haber sacado el ácido y ponía malas palabras, marcadores rojos, rompía la hoja, ya, ahora sí puedo ir y apañar lo que tengo que apañar, pero tal vez escribiéndolo me permití sacarlo y además me permití poner en orden mis ideas. Y se recomienda que la escritura sea a mano, si están las posibilidades para hacerlo, porque a mano, además de que permite un movimiento del cuerpo, también permite, como es un poquito más lento que hacerlo en computadora, también permite que nos tomemos un poquito más de tiempo para ir ordenando nuestras ideas en el momento de hacerlo. Además, que cuando la escritura se hace a mano, también da espacio para algún espacio, una posibilidad de creatividad. Entonces me permite subrayar con más fuerza, me permite hacer círculos si necesito, me permite cambiar colores. Entonces, si se puede a mano, esa posibilidad de pasar de lo sensorial a lo narrativo, a dejarlo ahí escrito, es mejor. Eso no quiere decir que la posibilidad de hacer un blog en la compu no sea saludable, pero hacerlo a mano tiene algunos beneficios adicionales
que sería la primera opción que podamos usar. Y luego, para terminar, tenemos algunas estrategias que sirven para sobrevivir al momento crítico. Ya ese momento en donde yo digo estoy a punto de pegarle un golpe a la persona que tengo al frente, si me ponen un florero ahorita lo voy a reventar contra el piso, que tengo una taza de café en la mano se la voy a tirar encima a alguien. Y hay unas que, para terminar, les voy a compartir que son estrategias de un modelo de intervención que se llama el modelo DBT, o al menos de ahí las tomé yo. Ese modelo de intervención que se llama el modelo DBT es un modelo que originalmente se hizo para ayudar a las personas con mucha desregulación emocional. Sin embargo, esas estrategias nos sirven a todas las personas cuando nos sentimos desregulados, no solamente a las personas que tienen el trastorno para el cual originalmente ese modelo se presenta. Hay una estrategia que se llama la estrategia STOP, que estas palabras vienen de lo que cada una de esas letras representaría en inglés, que es stop, me detengo, ¿verdad? Estoy a punto de que mi vaso ya se volcó y se reventó, me detengo, tomo distancia de la situación, trato de observar lo que está ocurriendo, me doy permiso de pensar y luego me doy chance de proceder. Y eso lo que ayuda es que ese momento entre lo que percibo y mi conducta le mete unos pasos en el centro, porque a veces uno muy impulsivamente se siente como muy víctima o se le olvida que cuando uno siente algo no tiene por qué actuar inmediatamente hacia eso que siente. Uno puede detenerse, verlo desde afuera o en perspectiva, tomar una distancia y luego proceder. Y eso puede darme unos segundos para hacer toda la diferencia del mundo o incluso algunos días para que algo que pasó, si yo no estoy obligado a responder de una vez, darme un tiempo para luego dar una respuesta. Entonces, esa estrategia también puede ser como en otros modelos que se llama la estrategia del tiempo fuera, ¿verdad? Vaya, tómese unos momentos y luego regresa. Después hay otra estrategia que se llama la estrategia la estrategia de accepts o accepts, como le quieran decir, que puede ser que si yo me estoy sintiendo muy abrumada por alguna emoción, y digamos que sean la ira o la tristeza, que puede hacer que a veces uno caiga en conductas de riesgo, uno realice otras actividades, digamos, estoy demasiado abrumado, bueno, voy a ir a caminar un ratito, voy a ir a cocinar algo, ¿verdad? Si se sienten que están muy desregulados, por favor no cocinen con agua hirviendo en ese momento, escojan otra actividad tal vez, como ponerse a amasar masa o hacer cosas de batir. Entonces, puede ser como actividades que en ese momento me ayuden a distraerme del malestar. No quiere decir que uno tenga que ignorar todas las cosas, pero hay momentos donde distraerse por ese momento puede servir. Y ya luego un poco más regulado, regreso a esa situación que necesita que yo le preste atención. También una actividad que puede ayudar es ayudar a otros. Si yo me estoy sintiendo muy abrumado por algo, puedo ayudar a una persona que me necesite, contribuir, casi siempre ayuda a regular emociones. Comparar para poner en perspectiva otros momentos donde me he sentido peor y lo pude manejar, ver otras situaciones difíciles, que no quiere decir que uno se venga a consolar con el mal ajeno, pero que me ayuda tal vez a poner en perspectiva una situación que en este momento yo estoy percibiendo tal vez como lo peor que me podría estar pasando o hacer cosas que me ayuden a incentivar emociones opuestas. Por ejemplo, si me estoy sintiendo muy triste, no quiere decir que yo niegue la tristeza, pero si es demasiada la tristeza, tal vez puedo ver en ese ratito una película graciosa. Y ya luego regreso a esa tristeza para ver qué es lo que esa tristeza necesita de mí. Hacer alguna pausa, que se parece a la primera estrategia que tenemos. Entonces puedo decir, lo voy a dejar anotado, voy a ir a dormir y mañana tal vez regreso a esto para ya poder verlo un poco más tranquilo, tomarme un tiempo fuera, entonces tal vez puedo ir a caminar, hacer un crucigrama o incluso puedo activar eh, cosas físicas que se parece un poco a mindfulness también. Me estoy sintiendo muy abrumado, voy a oler algo rico, me voy a enfocar solo en esto que estoy oliendo, voy a ir a comer algo que me ayude también a distraerme un poco de eso para que no me haga esta emoción irme muy impulsivamente. Y la última que vamos a ver es otra estrategia que se llama TIP, que tiene que ver con el momento donde me siento demasiado desregulado, que estoy a punto de desbordarme, puedo activar mis nervio vago o ayudarme como a poner pies en la tierra con temperatura fría. Digamos, si me siento muy abrumado, puedo ir al baño y ponerme agua fría en la nuca. Puedo tomar un hielo y ponérmelo en mis manos y dejar que ese frío me ayude a llevar la atención a eso. Puedo hacer ejercicios de mucha intensidad, por eso hace un rato les dije, ponerse a hacer jumping jacks es como muy raro, ¿verdad? Pero en momentos donde yo siento que estoy muy abrumado y necesito
sacar esto que tengo, puedo ponerme a hacer jumping jacks, puedo ponerme a hacer como trotes en el lugar donde estoy, puedo ponerme a hacer como puñitos, porque es demasiado lo que hay dentro de mí y a veces contenerlo no es una posibilidad ya, es como decir, ya se fue, ya fue. Bueno, pero mejor lo hago así a ponerme a hacérselo a una persona, por eso a veces hasta golpear un almohadón sirve. Yo no quiero que piensen, de qué raro, fue una charla de psicología y me dijeron que golpee cosas. Pero en contexto, entendiendo en el momento en el que lo estamos recomendando y que es mejor golpear un almohadón suavecito a ponerme a golpear la calle, que se me rompan los nudillos, tiene sentido esta actividad muy intensa que me permita sacar lo que estoy necesitando. Hacer respiraciones controladas, eso puede sentir si me siento demasiado abrumado y necesito bajar un poco. Si es un momento en el que tengo que sacarlo, más bien pretender contener algo que necesita salir puede ser contraproducente. Y los ejercicios de relajación muscular progresiva, de los que ya también les hablé, es que dependiendo del modelo, presentan las técnicas, pero cuando les hablen o si escuchan de la técnica TIP, quiere decir temperatura, intensidad o hacer una respiración pausada, por eso la P, o la relajación muscular progresiva. Y estas específicas pueden servir para momentos de ataques de pánico, de sentir emociones muy intensas o mucho malestar. Y ahora, ya terminamos la presentación, entonces, en lugar de entrar al Menti, me gustaría que las personas que tengan que salir de la charla lo hagan, o si no, podemos encender los micrófonos tal vez para que ahora de nuevo respondamos a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo manejan o qué pueden hacer para prevenir el estrés y la ansiedad? Y ahí responder las preguntas que tengan. Les agradezco mucho y ahí les dejo los datos de contacto. En una charla de una hora entenderán que este tema no se puede abordar completamente, ni yo me las sé todas de cómo se hace todo perfectamente, pero sí les invito a que hagan preguntas, a que por su lado continúen indagando, a que busquen servicios profesionales si necesitan apoyo o incluso si tienen alguna duda, con mucho gusto, si tengo la respuesta de una vez les contesto o si no la tengo, con mucho gusto también puedo buscarla y la comparto con las compañeras de la universidad para que se las hagan llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángel. Muy bien, entonces vamos a abrir el espacio de preguntas. Veo que Maureen tiene la mano levantada, ya casi te doy la palabra, Maureen. Muchas gracias por participar. Comentarles que en el espacio de chat nos pueden dejar sus preguntas o incluso sus comentarios del día de hoy. También contarles que les estamos compartiendo un enlace de evaluación para que nos puedan contar qué les pareció el evento del día de hoy. Esto pues nos ayuda a seguir realizando y promoviendo actividades y mejorando los espacios que realizamos. Nos comenta Sonia en el chat, excelente la presentación, clara, realista y con estrategias claves. Una consulta, ¿cuál es el punto clave donde recomendaría para gestionar tanto la ansiedad y el estrés de recurrir a una terapia apoyo coaching? Ok, como cuáles son momentos donde tal vez uno diga, no, sí, sí necesito ir a terapia. Esa sería como, bueno, voy a responder asumiendo que así fuera la pregunta. Em, Puede ser de dos maneras, o como una forma preventiva, porque la terapia puede ser un espacio de psicoeducación en donde si hay un tema que yo me doy cuenta que quiero comprender mejor, lo puedo hacer. Entonces, ir a terapia no solo tendría que ser para atención en crisis, sino que puede ser de forma preventiva para hablar de algunas situaciones. Sin embargo, muchas veces uno saca la cita con el psicólogo o la psicóloga cuando ya está en la crisis. No importa, si en ese momento la saca, atiende la crisis. Lo importante es que una vez que atiende la crisis, se asegure de que no llegue tal vez solo el proceso hasta ahí, sino que el proceso dure un poquito más, que me dé estrategias para evitar verme de nuevo en una crisis similar, porque realmente no me dio estrategias que me permitieran evitar verme otra vez en esta situación. Otro criterio para cuándo sería el momento de sacar una cita es cuando ya algo me está evitando o no me está permitiendo funcionar adecuadamente. Digamos, cuando yo no estoy pudiendo ir a mi trabajo, cuando mi capacidad de tomar decisiones ya no es como la más adecuada, que ahí es cuando también se habla como de algún trastorno, ¿verdad? Un trastorno mental porque es una situación que está trastornando mi capacidad de funcionar, que se está metiendo con mi funcionalidad. Ese sería como uno de los criterios para decir cuándo es un momento. Muy bien, muchas gracias, María Ángel. Voy a reactivar el audio de Maureen para que nos comparta. Adelante, Maureen. Buenas noches. Bueno, Buenas yo noches. tenía preguntas. Una es que a veces cuando
Practico otra actividad, digamos, que tuve un trabajo donde tenía mucho estrés y digamos que salir a caminar o en la hora de almuerzo, por ejemplo, o venir en la noche y tomar unos minutos para hacer otra cosa, no me ayudaba porque esos minutos no podía soltar, digamos, como la preocupación. Entonces, digamos, si salía a caminar 20 minutos, esos 20 minutos iba con preocupación, aunque no necesariamente estuviera pensando en lo que tuviera que hacer o estuviera pensando en el futuro, pero la preocupación la llevo en el cuerpo. Entonces, no, a pesar de que hago otra actividad, la preocupación está ahí. Y cuando me vengo a acostar, me siento completamente tiesa, este, me sentía en ese momento. Y aunque duermo, puedo dormir, pero me levanto muy cansada. Y la otra pregunta es, ¿esa gestión del estrés y de la ansiedad se puede regular? O porque hay trabajos en donde siempre le preguntan a uno si puede trabajar bajo presión o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Digamos, ¿se puede aprender a regular para poder enfrentar situaciones así en el trabajo o uno debería evitar esos trabajos más bien? Muchas gracias. Para la primera, yo pensaría que aunque todas estas son estrategias que en teoría podrían ayudar a gestionar el estrés, ir a hacer una caminata, tomar una pausa, tiene que ver un poco más con lo que hablamos al inicio, digamos, si por tomarme esa caminata de 20 minutos yo voy a volver y en vez de haberme ayudado a tomar una pausa, vengo y tengo el escritorio con un montón de tareas porque esos 20 minutos me van a costar 20 minutos más a la salida porque es abrumador, realmente no tiene tanto que ver con la capacidad que usted tenga para manejar el estrés, sino con condiciones que definitivamente hacen muy difícil que eso sea posible. Entonces hay más que poner en práctica estrategias como muy específicas para apañar el momento, son estrategias de ojalá mejorar las condiciones que hay en ese trabajo que la tienen tan estresada. Eso es una forma. Otra forma podría ser, yo recuerdo una profe que decía, ¿esto es un problema del mundo interno o del mundo externo? Y la respuesta es que casi siempre un poco de las dos. Pero entonces, si es un trabajo muy estresante, pero además yo percibo que no puedo quedar mal, que es que me llamó la atención y eso quiere decir que yo no soy buena en mis cosas, uno puede empezar apañando lo de mi mundo interno. ¿Qué me hace a mí vivir de una manera tan abrumadora un comentario de mi jefe? Tal vez eso tenga que ver con alguna forma que tenga que ver más como conmigo, que en algún momento, no sé, con mi propia historia, que siempre he recibido comentarios despectivos y entonces eso me duele mucho, como también apañar cómo estoy yo para recibir esto. No quiere decir que un ambiente estresante, quien sea más fuerte y más valiente, lo puede llevar mejor, pero a veces hay circunstancias que nos hacen a nosotros tal vez no tener herramientas para poder hacer frente a algunas situaciones adversas. Entonces, aunque en el momento usted respire y todo, si el problema es un trabajo muy tenso, muy demandante, en el momento esa respiración le puede ayudar a relajarse, pero las condiciones siguen iguales. O tal vez sus recursos para hacer frente a esas condiciones siguen iguales después de que pasó la relajación. Y la otra pregunta que me dijo, esto de trabajar bajo presión, eh, bueno, yo no quisiera entrar en conflictos con empresas por comentarios que hagan esta charla, ni sería mi intención, pero solamente que si un trabajo tiene como requisito posibilidad de trabajar bajo presión, uno podría ver, trabajar bajo presión porque en algunos momentos tal vez aumenta la demanda o es que es una forma crónica, ¿verdad? Me van a pedir que yo esté presionado todo el tiempo porque en un proceso de reclutamiento la empresa está valorando si lo toman a uno, pero también uno podría ir valorando si es una empresa, ¿verdad? Si uno se puede dar el lujo de valorar o no si quiere pertenecer y tal vez preguntar un poquito más a qué se refieren con trabajar bajo presión, ¿verdad? Es todo el tiempo, trabajar bajo presión lo que quiere decir es que son cosas retadoras y me piden que yo me eduque en algún tema, pero si es trabajar bajo presión, de que todo se tiene que hacer a última hora, que en un espacio de 8 horas me piden que haga cosas como si tuviera 12 horas para trabajar en esto, que tengo que tolerar, que me griten, yo más bien mi recomendación sería, ojalá poder buscar otras opciones. Eh, Muy bien, muchas gracias. gracias, María Ángel. Muy bien, tenemos las últimas dos consultitas. Voy a compartirte una en el chat y le damos la palabra a Lucy, que tiene la mano levantada. Nos preguntan, ¿hasta qué punto
estrés se sienta físicamente y cuándo deberíamos preocuparnos? ¿Hasta qué punto es normal? Es completa, absoluta y saludablemente normal que el estrés se sienta en el cuerpo, porque aunque se habla de salud física, de salud mental, se habla de la mente y se habla del cuerpo, al igual esta diferencia se hace como para poder organizar un poco más la información, porque también uno no se puede, para que los profesionales puedan tal vez especializarse en algún área, pero todo tiene que ver con todo. Al final todos somos el mismo. Entonces, si yo estoy estresado, eso automáticamente hace que tal vez mis músculos se contraigan, porque una respuesta frente al estrés es que mis músculos estén preparados para tal vez poder defenderme de una cosa que se percibe como amenazante. Entonces, que una persona esté mentalmente estresada, pero físicamente en su mejor estado de salud es difícil. Una persona que esté estresada va a estar estresada en la cabeza y en el cuerpo, porque al final somos el mismo, donde hay una mente, un cerebro conectado con el cuerpo que le ayuda a prepararse para hacer frente a lo que esté percibiendo como amenazante. ¿Verdad? E igual, si yo estoy en una posición súper incómoda, eso luego mentalmente también me va a generar malestar. Entonces es completamente saludable que lo físico y lo mental estén unidos, ¿verdad? Raro es ver que mañana tengo un examen, me siento súper estresado, pero mi cuerpo está con la presión maravillosa, digiero maravillosamente, mi piel fluida. Eso no pasa porque no estamos aparte. Lo que es preocupante es cuando tengo tanto estrés que tengo a mi cuerpo también en un estado crónico de estrés. Entonces, tener un poquito de dolor de panza, porque mañana es un momento muy importante, no es ningún problema. Es un cuerpo respondiendo a lo que yo estoy pensando y eso habla de cordura, ¿verdad? Pero que yo todo el tiempo esté muy estresado y crónicamente tenga mi cuerpo bajo ese estado de estrés es peligroso. Entonces, yo no me preocuparía porque mi cuerpo reaccione a mi estrés. Eso habla de que tengo los pies en la tierra. Me preocuparía más bien por pensar qué hace que el estrés sea mi estado como natural, como el estado por default, ¿verdad? Y también físicamente, ¿qué puedo hacer para ayudar a que mentalmente yo esté más relajado? Porque así como yo me puedo relajar y eso hace que tal vez yo sienta un poco menos de tensión en mi espalda, yo puedo ir a hacer ejercicio físico y eso ayuda a que yo tenga un poco más de neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar. Entonces, no sé si responde la pregunta, pero le agradezco mucho por hacerla. Y si le queda alguna duda, me Mu- puede consultar también. Muchas gracias, María Ángel. Y voy a activar el micrófono de Lucy para que pueda hacer su consulta. Adelante. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, sí, sí me escuchan. Sí, sí, te Bueno, Listo. escuchamos. sí, mucho gusto. Bueno, para comentarles un poco de la situación que yo estoy pasando. Yo soy docente de primaria. Ya con eso les digo todo, ¿verdad? He estado pasando por una situación de un estrés bastante fuerte, ya que, bueno, para nadie es un secreto que nosotras como docentes, manejamos mucho estrés con tan carga laboral. Después del trabajo, sí o sí, tenemos que venir a trabajar. Eh, y la verdad es que, bueno, sí, yo necesito obviamente el trabajo, este, y pues mi título es en base a lo que es la educación. Entonces yo me he sentido abrumada porque eso es lo que yo soñado de niña y yo dije, bueno, ya cumplí ese sueño, pero con tantas cosas, carga y todo esto, con un estrés que he tenido que ir al hospital a que me inyecten por una crisis de ansiedad, cuando en la vida antes era así, o sea, nunca me había pasado algo así, hasta ahorita que se está viendo esas cosas. Estoy con dos grupos que, digamos, se da por áreas, entonces son grupos bastante complicados, con niños bastante complicados, entonces, quisiera saber qué puedo hacer en ese caso. ¿Por qué? Porque he estado en varias escuelas intentando buscar pues un ambiente, y no que también no solo los niños, sino en ambiente como docentes, porque yo me imagino que tanto estrés, también el ambiente también se tensa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hago en ese caso? Porque realmente yo estudié y es lo que yo siento que yo tengo vocación en eso, pero hay momentos en los que ya yo deseo ya, o sea, olvidar mi educación y todo por tanto estrés, pero no puedo buscar en otro lado porque pues el título que yo tengo es en cuanto al que es el área de educación. En uno privado está descartado porque sí, ya sé que ese también
y viene siendo igual o inclusive hasta peor. Entonces, eh, no sé, me sentí muy agobiada y quisiera saber qué puedo hacer en ese caso. Ok, muchas gracias. Le voy a dar una respuesta que sería como mi primera opción de respuesta, pero haciendo la salvedad de que no conozco como mayores detalles y entonces por favor esto no lo tome como la única forma y más bien, ¿verdad? Ojalá que sea como una invitación a ver esperanza sobre una situación que la tiene muy abrumada y continuar buscando posibilidades. Pero en situaciones donde ya hay una situación de por sí muy tensa ocurriendo, muy crítica o tal vez de la que uno en ese momento no pueda salir como a lo inmediato, entonces hay una propuesta que es como tal vez prestar atención a poner en práctica estrategias de contingencia, que sería como a la situación crítica que ya de por sí está pasando, no agregarle más situaciones de peso. Entonces, si yo tengo un ambiente laboral en este momento muy pesado, como también en la charla en algún momento lo mencioné, pero que no dije la palabra en sí misma, las estrategias de contingencia es, si ya de por sí el trabajo muy pesado, por lo menos me voy a ayudar a mí misma, no haciéndolo más pesado, yéndome a dormir súper tarde, siendo además la voluntaria en todos los comités voluntarios que hay o no poniendo límites y además de ya el trabajo que sí o sí tengo que ejercer, me preguntan, ay, me haces un favorcito, ¿será que vos me ayudas a redactar o corregir un poquito de ese otro examen? Y uno ya con un montón de exámenes que corregir, con un montón de planeamientos que hacer, con un montón de reuniones de papás que tener, con un montón de contención que tiene que dar en el aula, entonces ahí podría ser, mira, me encantaría ayudarte, lo que pasa es que la carga laboral en este momento no me lo permitiría. Entonces, estrategias de contingencia, en resumen, sería como a una situación que ya por sí misma muy pesada, hasta donde yo pueda hacer lo posible por no agregarle más pesadez. Si de por sí ya es muy pesado porque se tiene que levantar temprano, porque tiene que subir muchas gradas, porque tiene que estar pendiente de muchos niños, ¿verdad? Se le agregaría más dolor o más pesadez si yo no tengo tal vez un cuerpo que físicamente me permita hacer frente a esa situación. Entonces yo puedo hacer ejercicio que haga que tal vez no sea tan fuerte para mí poder agacharme para atender a un niño o poder tener un hombro saludable que me ayude a llevar un bulto o andar un bulto pesadísimo que ya un ambiente de por sí muy pesado le agrega esa dificultad o tener un espacio de trabajo muy desordenado. Aunque yo sé que estas estrategias pueden sonar muy sencillas porque no tengo completa claridad de las condiciones. Usted me dice, bueno, pero ¿de cómo voy a tener un escritorio ordenado si me dan un escritorio de minuto y tengo que tener un montón de cosas? O todo me lo tengo que llevar porque no tengo posibilidad de poner candados. O porque usted me dice que vaya y haga ejercicios, pero el horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde y ya no puedo ir a caminar. Digamos, esos detalles no los conozco, pero es, si en este momento no hay como una salida inmediata, evite hasta donde pueda no ponerle más pesadez de la que ya de por sí la situación tiene, ¿verdad? Hace poco atendí a una docente que no es público ajeno a ir a terapia, eh, que me decía es que me siento fatal y además luego voy y decía y me aprieto una pizza o me aprieto una enchilada y entonces luego me siento peor porque entonces ya ahora siento que la ropa no me queda, me siento mal físicamente, me falta el aire. No tengo absolutamente nada en contra de la pizza y de la enchilada, sino diciendo, bueno, si a esta medida pesada además le empiezo a poner algunos hábitos que hacen que mi cuerpo, ¿verdad? No lo sienta como un aliado en una situación difícil, pero no me quiero meter en temas de alimentación porque es un tema que hay que trabajar de forma muy sensible y responsable. Eso como medida de contingencia, como para poder, ¿verdad? Como llevar la carga. Y a la vez, hasta donde se pueda ir gestionando de pues salir de este ambiente. Usted dijo, es que bueno, yo soy educadora, no, es a lo que yo me dedico, para lo que tengo un título. ¿Qué posibilidades hay siendo educadora ejercer en otros ambientes? Si veo niños pequeños, tal vez ver niños un poco más grandes. Si ahorita el espacio educativo dentro de una institución me es muy pesado, ¿qué tanto podría valorar hacer tutorías? Si, no sé, si bueno, también otra cosa es que si ese es el título que tiene y tiene las posibilidades, siempre estará la posibilidad tal vez de incursionar en otras cosas. Que uno tenga un título no le significa que uno tenga que hacer esto el resto de la vida. Y bueno, yo sé que pueden parecer estrategias muy sencillas. La verdad es que a veces hay situaciones que son muy complejas y es decir, esto es muy complicado y entiendo que esté estresada y no habría otra forma de sentirse en las circunstancias que tiene. Y a la vez, no quiero que sea un mensaje desesperanzador porque casi siempre hay algo que uno puede hacer. ¿Verdad? A las 5 de la tarde yo cierro mi computadora y sí o sí tengo espacios de relajación, espacios para compartir con mi familia, los fines de semana, tal vez para que no se me acumule mucho trabajo, me quedo trabajando, ¿no? Yo necesito respetar los espacios para ir a tener caminatas, para compartir con personas que quiero,
necesito poner un límite, no voy a cargarme de más cosas en mi casa, como estrategias de contingencia para hacer menos pesada una situación que ya en sí misma suena como estresante. Y lamento no poder darle como una respuesta más mágica, pero creo que sería muy irresponsable sin conocer más detalles. Y espero que le funcione por lo menos. Excelente, Muchas María Ángel. gracias. Muchas gracias por responder las preguntas. Muchas gracias también por Ay, y perdón que la interrumpa, una cosita que se me está ocurriendo de esto, y ya me quedo yo así porque yo sé que hay que cerrar. Adelante. También quiero, porque las respuestas han sido mucho como acciones individuales, ¿verdad? Que podamos tener, pero aunque yo sé que esta no es una charla de, ¿verdad? De movilización de masas y todo, también quitarle un poco el peso de que esto no es algo que depende solo de que usted no haya hecho lo que corresponde. O sea, hay condiciones laborales que no lo facilitan, hay cambios a nivel de estructura social, de código de trabajo, que no dependen solo de nosotros, ¿verdad? Y aunque ojalá que de manera individual podamos mejorar nuestra vida, hay un montón de cosas que trascienden lo individual y que también tienen que ver con las condiciones que ojalá de forma social y nacional y mundial puedan puedan ir siendo más amigables con el balance vida-trabajo, ¿verdad? No todo es solo una responsabilidad individual. Ya, muchas gracias. Excelente. Muy bien, muchas gracias, María Ángel. Muchas gracias por tus amplias respuestas. Esperamos que tanto estas respuestas como todo el contenido compartido de tu parte el día de hoy sean de utilidad. También les recordamos que este espacio está siendo grabado y va a estar siendo cargado en el canal de YouTube de la universidad, así que ahí lo pueden repasar, de pronto, ¿verdad? Tomar notas de las recomendaciones y los ejercicios que María Ángel nos compartió para que los puedan poner en práctica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para finalizar, les voy a compartir información importante antes de terminar. Primero que nada, nuevamente agradecerle a María Ángel por acompañarnos en este día, en este espacio. Queremos hacer la entrega de este certificado de agradecimiento por la charla del día de hoy, un espacio muy necesario. Vi ahí un comentario como no estás sola, aquí estamos y bueno, también estos espacios son para eso, ¿verdad? Para saber que de pronto no estamos solos en las situaciones que estamos compartiendo y esto de pronto nos puede ayudar también como un factor protector. Así que muchísimas E gracias, incluso María Ángel. agruparnos, tal vez, porque a veces es más fácil protegerse si nos presentamos como grupo. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Finalmente, bueno, aquí está el código también. Si no han completado el formulario de evaluación, nuevamente se los compartimos para que nos puedan dejar sus comentarios acerca del evento de hoy. Y bueno, finalmente recordarlos, o motivarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de la Universidad Castro Carazo, tanto el Facebook como el Instagram, también el boletín estudiantil para las personas que son estudiantes. Ahí todos los viernes compartimos mucha información de los servicios que brinda la universidad y también de las actividades que ofrece. Y bueno, el Facebook específico de Bienestar Estudiantil, donde ahí también publicamos todas las actividades que realizamos y donde pueden inscribirse para que sigan participando en todas estas actividades tan bonitas que preparamos para ustedes. Bien, finalmente agradecerles su participación el día de hoy. Agradecemos mucho su puntualidad también. Esperamos que nos puedan acompañar en próximos espacios de aprendizaje.